Ten paciencia. 15 señales de que Dios te prepara para algo grande. Dios te está moldeando. Introducción. La paciencia es una de las virtudes más exigentes y, al mismo tiempo, una de las más reveladoras en la vida espiritual. Todos deseamos ver resultados, respuestas y señales inmediatas de que Dios está obrando a nuestro favor, pero pocas veces comprendemos que el silencio también habla, y que la espera puede ser el instrumento más poderoso de transformación. Cuando Dios te prepara para algo grande, no lo hace a través de la prisa, sino mediante procesos que moldean tu carácter, purifican tus intenciones y fortalecen tu fe. En esos momentos en que todo parece detenido, en que la vida se vuelve incierta y los sueños parecen inalcanzables, Dios no te ha olvidado, te está formando desde dentro. El corazón humano suele asociar la demora con el abandono, pero en la lógica divina, la espera es una escuela sagrada. Dios no tiene apuro porque su propósito no se limita al resultado, sino al crecimiento que ocurre mientras esperas. Cada obstáculo, cada silencio y cada demora son cinceles invisibles que esculpen tu interior, preparando el terreno para recibir lo que pediste, pero de una manera que tu alma pueda sostenerlo. El oro se refina con fuego, el diamante con presión y el alma con paciencia. No hay grandeza sin proceso, ni propósito sin preparación. Muchos anhelan una bendición inmediata, sin darse cuenta de que un regalo entregado antes del tiempo correcto puede convertirse en carga. Dios, en su sabiduría, no entrega promesas cuando se lo exigen, sino cuando ve que estás listo para manejarlas con madurez y humildad. El tiempo de espera no es un castigo, es una señal de confianza. Si Dios te hace esperar, es porque ve en ti un propósito que requiere raíces profundas. Las promesas que más valen son las que te enseñan a perseverar, a soltar el control y a confiar en que, aunque no lo veas, Él está obrando. Durante los periodos de preparación, es común sentir confusión o desánimo. A veces, parece que la vida se desordena justo antes de alinearse, como si todo lo que conocía se desmoronara sin explicación. Pero el moldeado de Dios no ocurre en la comodidad, sino en el desierto. El silencio de Dios no es ausencia, es un espacio de trabajo invisible donde tu fe se fortalece y tu espíritu se afina. Él no se ha ido, está retirando lo que estorba tu propósito, separando lo temporal de lo eterno, lo superficial de lo esencial. La paciencia, en su esencia más profunda, no es simplemente esperar, sino como esperas. Es mantener el corazón en paz mientras el mundo parece avanzar sin ti. Es confiar en medio de la incertidumbre, creer cuando no hay señales visibles y seguir orando cuando las respuestas tardan. La paciencia es una manifestación de fe madura, una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Es entender que no todo lo que brilla está listo para ser tomado, y que lo mejor de la vida se revela solo cuando estás preparado para recibirlo con gratitud, no con ansiedad. Cada proceso de Dios tiene un propósito oculto. Puede que estés enfrentando pruebas, pérdidas o temporadas de aparente estancamiento, pero detrás de cada experiencia se esconde una lección de crecimiento. Las lágrimas limpian el alma, las demoras enseñan sabiduría y las decepciones fortalecen la confianza. Dios no te moldea para que sufras, sino para que florezcas en su tiempo. Te está enseñando a soltar lo que no puedes controlar, a descansar en su promesa y a reconocer que tu valor no depende de lo que logras, sino de quién eres en él. En este libro descubrirás las señales que revelan que Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo percibes. Aprenderás a ver las pausas como parte del diseño divino, a transformar la frustración en fe y a reconocer que cada espera encierra una promesa. Estas 15 señales no son simples coincidencias espirituales, son manifestaciones de un proceso divino donde Dios te purifica, te fortalece y te prepara para recibir lo que ha destinado para ti. Dios no improvisa. Todo en tu vida tiene un propósito, incluso lo que hoy no entiendes. Las demoras son parte del plan, los silencios son parte del diálogo y las pérdidas son parte de la construcción. Él te está moldeando con paciencia, con amor y con intención. No apresures lo que debe madurar lentamente, porque lo que Dios construye con calma, perdura para siempre. Así comienza este viaje de comprensión y fe, un recorrido hacia la certeza de que nada de lo que vives es en vano.
En cada silencio hay una enseñanza, en cada prueba una promesa, y en cada espera una bendición disfrazada. La grandeza a la que Dios te llama no llega de la noche a la mañana, se forma paso a paso, en los lugares donde nadie te ve. Pero cuando el momento llegue, todo cobrará sentido. Porque los que saben esperar en Dios siempre terminan viendo su gloria manifestarse de manera perfecta y a su debido tiempo. Capítulo 1. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios pesa como una piedra en el alma. Uno ora, busca, clama, pero no obtiene respuesta. Las palabras rebotan contra el techo y regresan vacías, como si el cielo estuviera cerrado. En esos instantes, el corazón humano se pregunta si fue olvidado, si las oraciones no llegaron o si tal vez algo se hizo mal. Sin embargo, ese aparente silencio no es castigo ni abandono, es el espacio donde Dios trabaja con mayor profundidad. Cuando todo parece callar, Él está construyendo algo dentro de ti que necesita tiempo, madurez y quietud para formarse. Dios no siempre se revela con estruendos o señales visibles. A menudo, actúa en lo invisible, en lo que no se percibe con los sentidos, pero se siente con el alma. El silencio divino es como la tierra antes del brote, parece estéril, pero en realidad está gestando vida. Lo que se siembra en secreto florece a su debido tiempo. Cuando Dios calla, está moldeando tu espíritu para que aprendas a oír con el corazón, no con los oídos. Su silencio te enseña a discernir, a confiar sin garantías, a creer sin pruebas visibles. El ser humano tiene la necesidad constante de comprenderlo todo. Quiere explicaciones, fechas, señales claras. Pero Dios no opera bajo la lógica humana. Él se mueve en el terreno de la fe, donde la razón no alcanza. Su silencio es un lenguaje espiritual que exige una nueva forma de escucha. No es indiferencia, es pedagogía divina. Te invita a detenerte, a mirar hacia adentro, a descubrir la profundidad de una relación que no depende de respuestas inmediatas, sino de una comunión silenciosa. A veces, Dios guarda silencio porque quiere enseñarte a diferenciar su voz de tus propias expectativas. Puede que hayas pedido algo que no está alineado con tu propósito, o tal vez Él desea mostrarte que lo que consideras urgente no siempre es lo más importante. En ese proceso, te lleva a una madurez espiritual donde aprendes a confiar en su voluntad por encima de la tuya. Cuando el silencio se prolonga, la fe se purifica, ya no se trata de recibir lo que quieres, sino de aceptar lo que necesitas. Durante estos periodos, la ansiedad puede convertirse en enemiga. El alma inquieta busca llenar el vacío con ruido, distracciones o soluciones propias. Pero hay procesos que solo se resuelven en la quietud. El silencio de Dios es una invitación a reposar en su presencia, no a huir de ella. Es una oportunidad para escuchar el eco de tu interior, reconocer tus temores, confrontar tus dudas y descubrir la fortaleza que solo se revela cuando aprendes a estar en calma. Dios prepara a sus hijos en lugares donde nadie los aplaude. Es en el anonimato del silencio donde forma el carácter, fortalece la fe y pule las intenciones. Cuando todo parece detenido, Él está puliendo tu alma como un artesano paciente que trabaja con cuidado sobre cada detalle. Nada de lo que ocurre en ese tiempo es en vano. Las lágrimas que derramas, los días de incertidumbre y las noches de oración sin respuesta están siendo contadas, porque el silencio no es vacío, es el taller donde Dios moldea tu destino. A veces, lo que interpretas como abandono es, en realidad, protección. Si Dios respondiera cada oración en el momento en que la haces, tal vez no estarías preparado para recibir lo que pides. Su silencio te resguarda de decisiones apresuradas, de caminos equivocados, de bendiciones que aún no podrías sostener. Él no se ha olvidado de ti, está asegurando que cuando llegue la respuesta, seas capaz de sostenerla con sabiduría, madurez y gratitud. El silencio también revela quién eres cuando nadie te escucha. Es una prueba que desnuda tus verdaderas motivaciones. Si sigues orando cuando no hay respuesta, es porque tu amor por Dios es genuino y no está condicionado a resultados. Si permaneces fiel cuando no ves señales, es porque tu fe se ha vuelto real. En esos silencios prolongados, la relación con Dios deja de ser una transacción y se convierte en un vínculo de confianza profunda.
La espera silenciosa no es pérdida de tiempo, es inversión espiritual. Cada día de incertidumbre te enseña a soltar el control, a descansar en la soberanía divina y a entender que Dios nunca se retrasa. Su calendario no depende del tuyo. Él llega justo cuando debe llegar, ni un día antes ni un día después. Cuando por fin habla, todo cobra sentido. Comprendes que su silencio no fue ausencia, sino preparación, no fue indiferencia, sino amor disfrazado de quietud. Cuando mires hacia atrás, recordarás los momentos en que orabas y no obtenías respuesta, y verás que eran los días en que más te fortalecías sin saberlo. Verás que mientras tú esperabas, Dios ya estaba obrando. Su silencio fue el terreno donde sembró la fe que ahora sostiene tus pasos. Por eso, no temas cuando no escuches su voz. Él sigue ahí, moldeando tu corazón con manos invisibles, guiándote con sabiduría silenciosa y preparando el terreno para lo que vendrá. El silencio de Dios no es ausencia, es la voz más profunda de su amor enseñándote a confiar incluso cuando no entiendes. Capítulo 2. Cuando todo se detiene, es porque Dios te está alineando. Hay momentos en la vida en los que el ritmo que solías llevar se interrumpe sin previo aviso. Los planes se detienen, las puertas dejan de abrirse, y lo que antes fluía con naturalidad comienza a trabarse. Al principio puede parecer un castigo o una mala racha, pero en realidad, cuando todo se detiene, es porque Dios está trabajando en silencio para alinear cada pieza de tu camino. No se trata de un error ni de una pérdida de tiempo, sino de una pausa divina que tiene un propósito mayor del que puedes entender ahora. Dios detiene el movimiento exterior cuando necesita reajustar tu interior. Hay una diferencia entre el estancamiento y la alineación. El estancamiento ocurre cuando te resistes al cambio, cuando luchas contra lo que ya no encaja en tu destino. La alineación, en cambio, sucede cuando Dios reorganiza las circunstancias para llevarte hacia un lugar que tú no habrías elegido, pero que es necesario para tu crecimiento. Cuando todo parece detenerse, puede que Dios esté evitando que avances por un camino que te habría hecho daño o que te habría desviado de tu propósito. No todo lo que se interrumpe es pérdida, a veces, la interrupción es protección. Dios conoce los tiempos exactos en los que tu alma está lista para avanzar. Él ve más allá de tus planes inmediatos y sabe cuándo necesitas detenerte para aprender, sanar o madurar. La pausa que tanto te desespera puede ser la herramienta que utiliza para enseñarte lo que no aprenderías en movimiento. En la quietud, las cosas se clarifican. Las voces externas se apagan y la tuya se encuentra con la suya. Es allí donde se produce la alineación espiritual, cuando tus deseos comienzan a coincidir con su voluntad y tu propósito se sincroniza con su plan eterno. La mente humana interpreta la quietud como fracaso. Nos han enseñado que detenerse es retroceder, que descansar es perder tiempo. Pero el alma no crece en la prisa, crece en la pausa. La naturaleza entera obedece este principio. El árbol no da fruto todo el año, la tierra no produce en cada estación. Hay periodos de siembra, de espera y de cosecha. Así también, Dios aplica ciclos a tu vida. No puedes cosechar mientras te está preparando para sembrar de nuevo. La detención no significa que hayas sido olvidado, sino que se está gestando algo que aún no puedes ver. Cuando Dios te detiene, te está invitando a observar con más atención. Muchas veces, en la prisa de alcanzar metas, pierdes de vista lo esencial. Buscas resultados, pero olvidas la raíz. Es en la pausa donde Él te recuerda quién eres y hacia dónde te diriges realmente. En ese tiempo, las cosas que parecían urgentes pierden importancia y las que habías ignorado cobran sentido. Dios reordena tus prioridades, te separa de lo que te distrae y te acerca a lo que te eleva. Si aprendes a escuchar durante esa pausa, descubrirás que no es un final, sino un punto de inflexión. La alineación divina también puede manifestarse en relaciones que se enfrían, proyectos que se caen o caminos que se cierran sin explicación. En el momento, duele. Pero con el tiempo comprendes que había puertas que no debían abrirse y vínculos que no debían continuar. Dios no te priva, te prepara. Él ve los peligros que tú no ves, las intenciones que tú no percibes y los caminos que no te convienen. Cuando detiene algo, está cuidando tu destino.
Lo que parece una pérdida, muchas veces es un desvío necesario para llevarte hacia un terreno más fértil. Hay un punto en el proceso en el que la pausa se vuelve prueba. Quieres moverte, pero Dios te dice que esperes. Quieres avanzar, pero las circunstancias te obligan a quedarte quieto. Esa resistencia interna es el campo de entrenamiento de la fe. Porque confiar cuando todo fluye es fácil, pero confiar cuando todo se detiene es un acto de madurez espiritual. En esa aparente inactividad, Dios trabaja con precisión, como un relojero que ajusta cada engranaje para que, al retomar el movimiento, todo funcione en armonía. Durante la detención, el silencio puede hacerse pesado, pero no es vacío. Es una oportunidad para revisar lo que has estado haciendo y preguntarte si todavía caminas en la dirección correcta. A veces, te das cuenta de que te habías desviado, que perseguías cosas que no estaban alineadas con tu propósito original. Dios permite la pausa para que te reencuentres contigo mismo y con Él. No puedes recibir nuevas instrucciones si sigues corriendo en la dirección equivocada. La pausa es el espacio donde Dios actualiza tu propósito. La alineación también requiere rendición. No se trata de forzar las cosas ni de intentar abrir puertas por tu cuenta. Se trata de soltar el control y confiar en que los tiempos de Dios son perfectos. Lo que no se mueve ahora, se moverá cuando sea necesario. Lo que se cerró, se abrirá en el momento correcto. Él no te detiene para castigarte, sino para posicionarte. Si puedes mantener la fe durante la inmovilidad, verás cómo, cuando todo se reactive, lo hará con un propósito más claro, con conexiones más auténticas y con resultados más duraderos. Al final, entenderás que los periodos en los que todo parecía congelado eran, en realidad, los más productivos para tu espíritu. Mientras tú esperabas, Dios estaba alineando personas, lugares y oportunidades. Estaba preparando los escenarios invisibles donde tus bendiciones se manifestarían. La detención era el preludio del avance. Así es como trabaja Dios: calla para guiar, pausa para proteger, detiene para alinear. Y cuando finalmente te permite moverte de nuevo, descubres que el camino que Él trazó es mucho más hermoso y seguro que el que tú habías imaginado. Capítulo 3. La purificación del corazón. Dios limpia lo que estorba tu bendición. Hay etapas en la vida en las que, sin previo aviso, Dios comienza a remover todo aquello que contamina tu interior. Personas que se alejan, hábitos que pierden sentido, deseos que se apagan sin explicación. No es casualidad ni castigo. Es el proceso de purificación divina, una limpieza espiritual que prepara tu corazón para recibir lo que ha sido destinado para ti. Dios no derrama bendiciones en corazones saturados de miedo, orgullo o rencor. Antes de entregarte algo grande, se asegura de que tengas espacio para sostenerlo con humildad y pureza. Por eso, muchas veces la temporada de limpieza llega envuelta en confusión, porque no se comprende de inmediato que la pérdida es parte del proceso de sanación. La purificación del corazón es un acto de amor severo. Dios no destruye por crueldad, sino para reconstruir con propósito. Él ve más allá de lo que tú alcanzas a mirar, conoce las raíces que te impiden florecer. Tal vez una herida del pasado, una dependencia emocional, un resentimiento oculto o una ambición mal dirigida. Todo eso contamina la tierra donde quiere plantar sus promesas. Y como un jardinero sabio, arranca de raíz lo que impide el crecimiento. Este proceso duele porque ataca las estructuras a las que te habías aferrado, pero sin esa limpieza, el alma no puede avanzar. Dios no trabaja sobre la superficie, sino en lo profundo. Mientras tú pides una bendición, Él revisa el terreno de tu corazón. Si hay orgullo, te enseña humildad. Si hay egoísmo, te lleva a servir. Si hay rencor, te confronta con el perdón. El fuego de la prueba no es castigo, es purificación. Todo lo que atraviesas y no entiendes ahora está cumpliendo una función precisa: limpiar tus intenciones, filtrar tus deseos y revelar quién eres realmente. Lo que creías pérdida, en realidad es liberación. Dios está quitando de tu vida todo lo que no puede acompañarte al siguiente nivel. Cuando Dios limpia, lo hace con perfección. No deja grietas ni espacios a medias.
A veces, esa limpieza llega a través del silencio, de la soledad o de las circunstancias que te obligan a mirarte sin máscaras. Es un tiempo donde te enfrentas a ti mismo y descubres lo que realmente habita en tu interior. La pureza no se trata de inocencia, sino de autenticidad. Es permitir que Dios te muestre la verdad sin filtros, para que puedas caminar con ligereza y sin cargas innecesarias. La purificación, aunque duela, es una manifestación profunda de su amor, porque solo limpia lo que valora, solo disciplina lo que quiere elevar. Hay cosas que no pueden coexistir con la bendición que viene. La amargura no puede convivir con la paz. El orgullo no puede sostener la abundancia. La impaciencia no puede abrazar la promesa. Por eso, Dios separa. Y cada separación, aunque duela, es un acto de misericordia. Si no apartara de ti lo que te destruye, terminarías perdiendo lo que Él preparó para ti. Es necesario entender que la limpieza espiritual no siempre se siente como algo positivo. A veces llega en forma de rechazo, otras en forma de cierre o pérdida, pero en todas, la intención es la misma, preparar tu corazón para recibir con plenitud. Durante este proceso, el alma grita, porque no entiende por qué todo lo que era familiar comienza a desaparecer. Pero el corazón que se rinde ante la purificación encuentra paz en medio del caos. Porque reconoce que Dios no le está quitando, sino liberando. Cuando el corazón se purifica, el alma se ensancha. Lo que antes dolía deja de doler, lo que antes pesaba se vuelve liviano. Y poco a poco, el vacío que deja la pérdida se llena con la presencia de Dios, una presencia que no ocupa espacio, pero lo transforma todo. La limpieza interior también implica perdonar. No puedes avanzar cargando resentimientos. Dios te pide que sueltes, no porque los demás lo merezcan, sino porque tú mereces paz. El perdón es una llave espiritual que abre puertas cerradas. Mientras retienes enojo o decepción, tus manos están ocupadas y no puedes recibir lo nuevo. La purificación consiste en vaciarse, en entregar cada herida, cada miedo, cada duda, y dejar que la luz divina entre donde antes había sombra. Cuanto más entregas, más espacio hay para lo que Dios quiere depositar en ti. También purifica tus pensamientos. Las palabras que repites, las ideas que alimentas, las dudas que toleras. Cada pensamiento es una semilla, y Dios quiere enseñarte a sembrar solo lo que produce vida. La mente purificada deja de alimentar el miedo y comienza a cultivar fe. Aprendes a reemplazar la queja con gratitud, la ansiedad con confianza, y la impaciencia con esperanza. La purificación no solo limpia lo que haces, sino la forma en que piensas, sientes y miras la vida. Al final, después del proceso, descubres que eres otro. No porque hayas cambiado de entorno, sino porque tu interior fue transformado. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no cargas las mismas heridas ni los mismos miedos. Has sido refinado por el fuego y moldeado con paciencia. Lo que antes parecía pérdida se revela como una bendición encubierta. Ahora entiendes que Dios no te despojó para herirte, sino para purificarte. Y en esa pureza, tu corazón se vuelve receptivo a todo lo bueno que estaba reservado para ti. Dios limpia lo que estorba no para castigarte, sino para prepararte. Cada cosa que quitó tenía una razón. Cada lágrima que derramaste tenía un propósito. La purificación no es un final, es un comienzo. Porque cuando el corazón se purifica, el alma se eleva, la mente se aclara y el espíritu se alinea con el cielo. Solo entonces, la bendición encuentra un hogar digno donde habitar. Capítulo 4. La prueba de la fe, cuando Dios pide que confíes sin ver. Hay momentos en los que la fe se convierte en el único recurso para seguir avanzando. Todo a tu alrededor parece incierto, las puertas se cierran, las respuestas no llegan y el horizonte se vuelve borroso. Es entonces cuando Dios te pide que confíes sin ver, que sigas caminando aunque no sepas hacia dónde te llevará el camino. Esa es la verdadera prueba de la fe, creer cuando la evidencia desaparece, mantenerte firme cuando las emociones flaquean y sostener la esperanza cuando no queda más que silencio. En ese tipo de pruebas, el alma se revela y el corazón muestra de qué está hecho. La fe no se demuestra cuando todo sale bien, se demuestra cuando todo se desmorona y aún así decides creer.
No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir confiar en medio de ella. Dios no prueba tu fe para ver si fallas, sino para fortalecerla. La fe que no se prueba no crece. Es como un músculo que necesita resistencia para desarrollarse. Por eso, muchas veces, los escenarios de oscuridad no son señales de abandono, sino campos de entrenamiento espiritual. Cuando Dios parece distante, en realidad está dándote la oportunidad de crecer en confianza y madurez. El alma humana busca certezas, pero la fe se alimenta de incertidumbre. Si lo vieras todo claro, no habría espacio para creer. La fe no es una emoción, es una decisión. Es levantarte cada día y decir, no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo. No siento, pero creo. Esa afirmación constante transforma la duda en fortaleza. Es en el terreno del todavía no donde la fe madura y se vuelve inquebrantable. Mientras esperas, mientras sigues orando sin ver resultados, tu espíritu se está fortaleciendo, tu carácter se está forjando y tu visión se está expandiendo. Las pruebas de fe no llegan para destruirte, sino para purificar tus motivos. Cuando las circunstancias se complican, descubres si tu confianza estaba en Dios o en los resultados. A veces, creemos tener fe, pero en realidad confiamos en que las cosas saldrán como queremos. La verdadera fe no busca controlar, sino descansar. Es rendirse sin desesperarse, entregar sin exigir y seguir creyendo incluso cuando la respuesta no coincide con tus expectativas. En esa entrega silenciosa, Dios se revela de maneras que solo pueden comprender los que han pasado por la oscuridad confiando. Cada prueba tiene un propósito oculto. Puede que hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que mirarás hacia atrás y verás que todo tenía sentido. Las lágrimas, la incertidumbre, los silencios, los retrasos, todo era parte del diseño divino para fortalecer tu espíritu. Dios no te lleva al límite para quebrarte, sino para mostrarte que eres capaz de resistir más de lo que imaginabas. En el proceso, te enseña a depender de Él completamente, no de tus fuerzas, no de tus planes, no de tus recursos. Porque la fe genuina comienza cuando tus propias capacidades terminan. A veces, la fe se manifiesta no en grandes gestos, sino en la constancia diaria. En seguir orando cuando nada cambia, en mantener la paz cuando otros se desesperan, en agradecer incluso cuando no hay motivos visibles. Esas pequeñas decisiones son las que abren camino a los milagros. Dios observa cómo reaccionas en lo oculto, cómo manejas el silencio, cómo respondes cuando no hay aplausos ni señales. La fe que se ejercita en lo secreto es la que sostiene los grandes propósitos. Confiar sin ver también implica aprender a soltar. Muchas veces, Dios te pide que dejes algo atrás sin explicarte por qué. Un trabajo, una relación, una oportunidad que parecía perfecta. Y en el momento, duele. Pero con el tiempo, comprendes que lo que parecía pérdida era, en realidad, una redirección divina. La fe no exige entender, exige obedecer. Cuando obedeces sin garantías, Dios se encarga del resto. En esa obediencia, lo imposible comienza a moverse. El cielo responde al corazón que confía, incluso cuando la mente no entiende. Durante la prueba, la fe puede tambalear. Es humano dudar, sentir miedo o frustración. Pero lo importante no es no dudar nunca, sino no rendirse en medio de la duda. Dios no busca perfección, busca perseverancia. Él mira la intención, no la impecabilidad. Si tropiezas pero sigues creyendo, si lloras pero continúas orando, estás superando la prueba. Cada paso en medio de la oscuridad es una declaración silenciosa de confianza. Y aunque no lo veas, el cielo toma nota de cada uno de esos pasos. La fe también te enseña a ver de otra manera. Cuando aprendes a confiar sin ver, tu mirada cambia. Ya no ves obstáculos, ves oportunidades. Ya no ves retrasos, ves preparación. Ya no ves silencio, ves trabajo divino. La fe te reeduca el alma, te enseña a percibir el mundo desde los ojos de Dios y no desde el miedo humano. Esa transformación interior es la que te convierte en alguien capaz de sostener lo que antes te habría sobrepasado. Cuando la prueba termina, algo en ti cambia para siempre. Ya no necesitas señales para creer,
porque tu relación con Dios se ha vuelto personal, profunda y viva. Has pasado por la oscuridad y descubriste que la luz nunca te abandonó. Has aprendido que confiar sin ver no es negarse a la realidad, sino abrazar una realidad más alta, la certeza de que Dios siempre cumple, aunque los caminos sean diferentes a los que imaginabas. Y cuando por fin veas la respuesta, sabrás que valió la pena cada segundo de fe, porque fue en la oscuridad donde aprendiste a ver con los ojos del Espíritu. Capítulo 5. La soledad que moldea, separado para ser transformado. Hay un momento en el camino espiritual en el que Dios te aparta. No lo hace para castigarte ni para dejarte en el abandono, sino para trabajar en ti de una manera que no podría hacerlo en medio del ruido y la multitud. La soledad es una de las herramientas más poderosas que utiliza para moldear el alma, porque en ella el corazón deja de escuchar tantas voces y comienza, por fin, a escuchar la suya. Cuando Dios te separa, está llamándote a un encuentro profundo contigo mismo y con Él, un encuentro donde las máscaras caen, los personajes se disuelven y solo queda la esencia. Es allí, en esa aparente distancia, donde se revela la verdad de lo que eres y de lo que has estado evitando. La soledad duele al principio porque el ser humano ha aprendido a buscar validación constante. Nos acostumbramos a medir nuestro valor por la presencia y la aprobación de otros. Pero cuando Dios decide aislarte, lo hace para que descubras que no necesitas aplausos para tener propósito, ni compañía para tener dirección. Te enseña que la verdadera fortaleza no se construye con la multitud, sino en el silencio. En ese espacio de aislamiento, comienzas a verte sin adornos, sin comparaciones, sin distracciones. Descubres tus carencias, pero también tus dones. La soledad desnuda el alma, y aunque esa desnudez asuste, es el inicio de la libertad espiritual. Dios aparta a sus elegidos antes de usarlos. Lo hizo con Moisés en el desierto, con David en los campos, con José en la prisión, con Jesús en el monte. No hay llamado sin retiro, no hay propósito sin preparación en silencio. En la soledad, el alma se depura, los pensamientos se ordenan y el corazón aprende a depender solo de la presencia divina. Allí no hay público ni escenario, solo tú y Dios, y en esa intimidad es donde Él deposita la visión, las instrucciones y la fuerza que necesitarás para lo que viene. Lo que parece una pausa es en realidad una gestación. Mientras sientes que todo se detiene, Dios está formando algo nuevo dentro de ti. Durante este proceso, la mente intenta rebelarse. Busca compañía, distracción, ruido. La soledad incomoda porque nos obliga a enfrentar lo que siempre evitamos. En el silencio, emergen los miedos, las heridas no resueltas, los recuerdos que creíamos superados. Pero, precisamente ahí está el propósito. Dios permite esa confrontación para sanar lo que el movimiento constante había ocultado. En la quietud, el alma se enfrenta con su verdad, y aunque esa verdad duela, también libera. Lo que no se mira no se transforma, y la soledad es el espejo donde por fin te ves tal como eres. A medida que pasa el tiempo, comienzas a notar que ese aislamiento no es vacío, sino plenitud. Empiezas a sentir una paz que no depende de nada externo. Te das cuenta de que la presencia de Dios llena todos los espacios que creías deshabitados. Aprendes a disfrutar del silencio, a encontrar significado en lo simple, a valorar lo que antes dabas por sentado. Tu mente se aclara, tus emociones se aquietan y tu espíritu se vuelve receptivo. En esa calma profunda, Dios te susurra cosas que jamás podrías oír entre el ruido. Lo que antes te parecía pérdida, ahora se revela como encuentro. La soledad también purifica tus relaciones. Te enseña a distinguir entre quienes estaban por interés y quienes permanecen por amor genuino. Cuando Dios te separa, no solo te aparta de lugares, sino también de personas que ya no pertenecen a tu siguiente capítulo. No todos pueden acompañarte en tu transformación, porque algunos representan la versión antigua de ti mismo. La separación duele, pero es necesaria. Dios nunca quita sin propósito, si elimina es porque lo nuevo requiere espacio. Cuando regresas de la soledad, ya no buscas aprobación ni compañía, sino conexión verdadera. Esa etapa también te enseña a escuchar tu propósito con más claridad. Las distracciones del mundo pueden ahogar la voz de tu llamado, pero en el silencio todo se vuelve nítido.
Comienzas a recordar lo que realmente importa, a reconectar con la pasión que habías olvidado y a comprender que lo que estás viviendo no es un exilio, sino una preparación. Dios no te ha dejado solo, te ha llevado a un terreno apartado para capacitarte. La soledad no es ausencia, es entrenamiento. Cada lágrima derramada en ese proceso se convierte en fuerza, cada noche de silencio en revelación. Poco a poco, la soledad se transforma en santuario. Lo que antes era doloroso ahora se convierte en un espacio sagrado donde hablas con Dios sin intermediarios. No necesitas decir mucho, porque en el silencio aprendes a sentir su presencia. Él te muestra cosas que no podrías ver rodeado de ruido, te recuerda quién eres y para qué fuiste creado. Esa comunión íntima se vuelve tu fuente de fortaleza. Y cuando llegue el momento de salir de ese retiro, no serás el mismo. Saldrás con una fe más firme, una mente más clara y un corazón más humilde. Dios no desperdicia la soledad. Cada minuto en ese desierto tiene propósito. Él te está moldeando, puliendo las aristas de tu carácter, fortaleciendo tu espíritu y limpiando tu visión. La separación temporal prepara tu reintegración con propósito. Cuando regreses al mundo, ya no dependerás de él para sentirte completo. Serás un instrumento afinado, listo para cumplir con lo que te fue encomendado. Y entenderás, con una paz profunda, que la soledad nunca fue abandono, sino el abrazo silencioso de un Dios que te ama tanto, que decidió aislarte para transformarte en aquello que siempre fuiste llamado a ser. Capítulo 6. El despojo. Dios te quita lo viejo para darte lo nuevo. Hay etapas en la vida en las que todo comienza a desprenderse como si una fuerza invisible deshiciera lo que antes te sostenía. Relaciones que se debilitan, oportunidades que desaparecen, caminos que se cierran sin previo aviso. Lo que antes te daba seguridad comienza a desmoronarse y te quedas mirando los fragmentos sin entender por qué. En esos momentos, es natural pensar que algo está saliendo mal, pero en realidad, lo que está ocurriendo es un acto de amor profundo. Dios, en su sabiduría, te está despojando de lo viejo para prepararte para lo nuevo. El despojo no es castigo, es renovación, no es pérdida, es apertura. Lo que parece vacío es, en verdad, el espacio que Él necesita para sembrar algo mayor. El alma humana se apega a lo conocido. Nos aferramos a rutinas, a afectos, a certezas que nos hacen sentir estables. Pero Dios sabe que el crecimiento no ocurre en la comodidad. Cuando Él decide iniciar un nuevo ciclo en tu vida, primero limpia el terreno. Y para eso, a veces, tiene que quitar. Quita lo que ya cumplió su propósito, lo que estanca tu evolución, lo que impide tu expansión. No lo hace con crueldad, sino con exactitud. El despojo es quirúrgico, corta lo que ya no alimenta el alma, aunque todavía duela dejarlo ir. Porque mientras insistas en sostener lo viejo, no podrás recibir lo que fue preparado para ti. Dios no quita para empobrecerte, sino para liberarte. Todo lo que desaparece de tu vida en una temporada de despojo está cumpliendo una función invisible. Es un recordatorio de que no puedes construir un futuro sobre cimientos deteriorados. Muchas veces pedimos crecimiento, pero no queremos soltar lo que nos mantiene pequeños. Queremos renovación, pero sin pérdida. Sin embargo, el cambio real siempre implica desprendimiento. Dios no puede llenarte las manos si todavía están ocupadas. Por eso, antes de darte, te vacía, antes de elevarte, te aligera, antes de bendecirte, te limpia. El despojo no siempre es amable. A veces llega en forma de traición, de cierre, de despedida. Otras, se manifiesta en oportunidades que se desvanecen justo cuando más las deseabas. Pero detrás de esa aparente injusticia hay una reconfiguración perfecta. Dios no te quita algo bueno sin tener algo mejor preparado. Lo que ocurre es que el corazón humano no puede ver el propósito en medio del dolor. Pero cuando pase el tiempo y mires hacia atrás, entenderás que aquello que se fue, debía irse. Que si algo o alguien te fue quitado, fue porque el siguiente nivel de tu vida necesitaba más espacio, más claridad y más libertad. Durante el proceso de despojo, la fe se vuelve tu ancla. Porque es en la incertidumbre donde aprendes a confiar más allá de la vista. No entenderás todo,
pero podrás descansar en la certeza de que nada que te pertenezca realmente será arrebatado. Lo que es tuyo por destino jamás se perderá, solo se transformará o esperará el momento correcto para manifestarse. El despojo no borra tu propósito, lo refina. Mientras lloras por lo que perdiste, Dios está preparando lo que viene. Él nunca resta sin multiplicar después. Pero el orden divino exige que primero haya espacio, y para eso, a veces, hay que dejar ir. También hay despojos internos. Dios no solo quita cosas o personas, también te despoja de actitudes, pensamientos y emociones que impiden tu crecimiento. Te libera del orgullo que te ciega, del miedo que te paraliza, del resentimiento que te ata. Te vacía de lo innecesario para llenarte de sabiduría y paz. Este proceso puede sentirse como una lucha interna, como si partes de ti se resistieran a morir. Pero es una muerte necesaria, la del ego, la de las falsas seguridades, la de las máscaras que ya no sirven. Cada desprendimiento interno abre paso a una versión más auténtica y consciente de ti mismo. En medio del despojo, puedes sentir que Dios guarda silencio, pero no es así. Está más cerca que nunca, observando cómo reaccionas, cuidando cada paso de tu transición. No hay pérdida que no esté bajo su control. Cada cosa que se va cumple una función espiritual, enseñarte desapego, fortalecer tu confianza, expandir tu capacidad de amor. Si intentas retener lo que ya no te pertenece, solo prolongas el dolor. Pero si aceptas con humildad que todo tiene su ciclo, experimentarás una paz que no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Cuando el proceso termina, te descubres más ligero. Ya no dependes de lo que perdiste para sentirte completo. Tu fe se vuelve más sólida, tu mirada más clara y tu corazón más libre. Lo que parecía ruina se transforma en cimiento. Comprendes que lo que Dios te quitó no era una maldición, sino una poda necesaria. Y como un árbol que ha sido podado, pronto comienzas a florecer con más fuerza, más fruto y más vida. El despojo, entonces, deja de ser dolor y se convierte en gratitud, porque entiendes que sin él, nunca habrías descubierto quién realmente eras. Dios no quita por capricho, quita por amor. Su propósito siempre es darte algo más grande, pero sabe que el alma debe estar preparada para sostenerlo. El despojo es la antesala de la abundancia. Cada pérdida es una invitación a confiar más profundamente. Y cuando finalmente llega lo nuevo, ya no lo recibes con miedo, sino con sabiduría. Has aprendido que todo lo que se va deja enseñanza, y todo lo que llega lo hace con propósito. El despojo, aunque duela, es el lenguaje divino de la renovación, y quienes logran abrazarlo descubren que Dios nunca quita sin intención, sino para dar con mayor plenitud y eternidad. Capítulo 7. La paciencia como prueba de amor y confianza. Hay un punto en el camino espiritual en el que la vida parece detenerse entre lo que fue y lo que todavía no llega. En ese espacio, donde las respuestas se retrasan y los planes no avanzan, Dios pone a prueba la paciencia, no para medir cuánto puedes resistir, sino para mostrarte cuánto puedes amar y confiar. La paciencia es una expresión profunda de fe, porque solo quien confía verdaderamente puede esperar sin desesperar. No se trata de una espera pasiva, sino de una entrega activa, un ejercicio de rendición donde el alma aprende a descansar en el tiempo de Dios sin intentar forzar el suyo propio. La paciencia no es una cualidad débil, aunque el mundo moderno la vea así. Vivimos en una era que exalta la inmediatez, donde todo debe llegar rápido o se considera un fracaso. Pero el corazón que aprende a esperar sin perder la esperanza demuestra una fortaleza que solo la fe puede otorgar. Cuando Dios te hace esperar, no está retrasando tu destino, está enseñándote a confiar más en Él que en tus propias expectativas. Está preparando tu carácter para que, cuando llegue la bendición, no la destruyas con la ansiedad ni la pierdas por falta de madurez. Cada día de espera tiene una función, cada demora contiene una enseñanza. Esperar duele porque implica soltar el control. El ser humano quiere resultados tangibles, necesita ver para creer, medir para sentirse seguro. Pero la paciencia exige lo contrario, creer sin ver, perseverar sin pruebas, confiar aunque todo parezca detenido. Dios utiliza la espera como una escuela de humildad.
Demuestra que no eres tú quien marca los tiempos, sino Él. Que lo que te prometió no necesita tu prisa para cumplirse. En ese proceso, aprendes a reemplazar la impaciencia por serenidad, la ansiedad por gratitud, la exigencia por confianza. Descubres que esperar en Dios no es perder tiempo, sino invertirlo en fortalecer tu espíritu. La paciencia también revela el grado de amor que sientes por lo divino. Quien ama de verdad no impone condiciones, no exige fechas, no amenaza con rendirse si no ve resultados. El amor espiritual se expresa en la constancia, en la fidelidad durante los silencios. Si tu fe solo se mantiene cuando todo sale como esperas, entonces aún no has conocido la profundidad de la confianza. Dios busca corazones que no dependan de señales para creer, almas que permanezcan firmes incluso cuando todo alrededor se tambalea. Esa firmeza es la esencia de la paciencia, permanecer cuando muchos se van, seguir creyendo cuando el resto duda, seguir caminando aunque no haya claridad. Hay una belleza silenciosa en la paciencia. Es un fuego que no consume, pero que purifica. En la espera, las motivaciones se limpian. Lo que al principio pedías con urgencia, con el tiempo aprendes a pedir con sabiduría. Ya no quieres lo que te haga sentir bien por un instante, sino lo que te transforme para siempre. La paciencia te enseña discernimiento, te muestra qué cosas realmente valen la pena y cuáles solo eran impulsos disfrazados de deseos. En el proceso, Dios moldea tu visión, ensancha tu comprensión y te da la madurez necesaria para manejar la bendición cuando finalmente llegue. Esperar no significa quedarse inmóvil. Significa actuar desde la fe, sin ansiedad. Es seguir haciendo lo correcto, aunque no veas resultados inmediatos. Es levantarte cada día con propósito, sabiendo que el tiempo de Dios se está cumpliendo incluso cuando tú no lo percibes. La paciencia te convierte en un colaborador del plan divino, no en un espectador. Mientras esperas, Dios trabaja en ti tanto como en lo que te ha prometido. Él no solo está preparando la bendición, también te está preparando a ti para recibirla con gratitud y no con orgullo. Durante los periodos largos de espera, la duda siempre intenta infiltrarse. Aparecen pensamientos que dicen que nada cambiará, que has sido olvidado, que tus oraciones no fueron escuchadas. Pero la paciencia no es ceguera, es resistencia espiritual. Es una voz que responde a esos pensamientos con serenidad y dice, Dios sigue obrando, aunque yo no lo vea. Esa certeza mantiene encendida la llama de la fe cuando todo lo demás parece extinguirse. Cada día que resistes sin rendirte, estás demostrando al cielo que confías más en el amor de Dios que en las circunstancias que te rodean. La paciencia también revela la madurez del alma. Quien ha aprendido a esperar ya no busca controlar, sino comprender. Ya no reacciona desde la frustración, sino desde la sabiduría. Empieza a ver que cada demora tiene una razón, que cada silencio es una conversación invisible, que cada pausa está llena de propósito. Cuando logras entender que el tiempo de Dios nunca se equivoca, la espera deja de ser una carga y se convierte en un privilegio. ¿Por qué? Sabes que mientras tú esperas, Él está perfeccionando cada detalle para que nada falte cuando llegue el momento justo. Y llega un día en que la paciencia da fruto. Sin ruido, sin aviso, la promesa se cumple. Lo que tanto pediste aparece ante ti, no como un milagro improvisado, sino como el resultado de una fe que supo sostenerse. En ese instante, comprendes que el valor de lo recibido no está solo en la bendición, sino en la persona en la que te convertiste mientras esperabas. Ya no eres el mismo que comenzó el proceso. Tu fe es más sólida, tu corazón más sabio y tu amor por Dios más profundo. Porque entendiste que la paciencia no fue una demora, sino una lección divina, la de confiar plenamente en que todo lo que está destinado para ti llegará, no antes ni después, sino exactamente cuando tu alma esté lista para recibirlo con amor, humildad y gratitud. Capítulo 8. La humillación precede a la exaltación. Hay etapas en la vida donde todo parece quebrarse sin explicación. Las puertas que antes se abrían con facilidad ahora permanecen cerradas, las personas que te apoyaban se alejan y la confianza que tenías en tus propias fuerzas se desvanece poco a poco. En ese valle de incertidumbre, la humillación se hace presente, no como una condena,
sino como una escuela espiritual donde Dios enseña las lecciones que la comodidad nunca podría enseñar. La humillación es uno de los procesos más incomprendidos, porque hiere el orgullo, desafía el ego y desnuda las debilidades del alma. Sin embargo, también es uno de los caminos más sagrados hacia la transformación, porque solo quien ha sido quebrado por dentro puede ser elevado con propósito. Dios permite que atravieses momentos en los que tu valor no es reconocido, tus esfuerzos son ignorados y tus intenciones malinterpretadas. Lo hace no para rebajarte, sino para purificarte. El orgullo es una barrera invisible que impide recibir la plenitud de lo que Él tiene preparado. Cuando dependes demasiado de la aprobación, del éxito o de la reputación, Dios interviene y te lleva a un lugar donde nada de eso tiene poder. En la humillación, aprendes a soltar la necesidad de demostrar, a dejar de pelear por reconocimiento y a vivir desde la verdad interior. Allí, donde ya no hay máscaras, donde el alma se enfrenta consigo misma, comienza la reconstrucción divina. El orgullo busca ser visto, la humildad, en cambio, acepta ser escondida hasta que llegue su tiempo. Cuando Dios permite que pases por un proceso de humillación, está reorientando tus cimientos. Te está recordando que tu valor no depende de los aplausos ni del lugar que ocupas ante los ojos de los demás. En ese descenso, el alma aprende a reconocer que no puede sostenerse por sí misma. Y aunque el ego sufra, el espíritu se fortalece. La humillación no es un derribo sin propósito, es una poda necesaria para que florezcas en el momento adecuado. En la aparente derrota, Dios está sembrando grandeza. Cada pérdida de posición, cada malentendido y cada rechazo forman parte de una preparación invisible. No hay exaltación verdadera sin antes haber pasado por el fuego del quebranto. La humildad forjada en el dolor es la que da solidez al carácter. Solo quien ha sido humillado sabe cómo tratar a los demás con compasión cuando llegue su momento de victoria. Dios no confía alturas a quien no ha aprendido a caminar en los valles. Si no conoces el peso de la caída, no sabrás sostener el peso de la bendición. A menudo, la humillación se siente como un abandono. Te preguntas dónde está Dios, por qué permite que pases por situaciones que hieren tu dignidad. Pero lo que Él está haciendo es refinando tu identidad. La humillación te separa de la imagen que habías construido de ti mismo, para mostrarte quién eres realmente en su mirada. Es en el polvo donde se revela la verdad del alma, porque solo allí cesa la lucha por controlar, por aparentar, por ser más. En la sencillez del dolor, encuentras una pureza que antes no conocías, una paz que no depende del entorno y una fortaleza que nace de la rendición. Dios no humilla para destruir, sino para sanar. Te lleva al punto más bajo para que veas desde allí lo que antes no podías distinguir desde la cima. Te hace pasar por el silencio y la incomprensión para que aprendas a escuchar su voz sin el ruido del orgullo. Cuando te quita las alabanzas externas, te regala el reconocimiento interno, la certeza de que tu valor viene de Él y no de lo que haces o logras. Es en ese descubrimiento donde nace la verdadera libertad. La humillación te libera de la tiranía del ego, te enseña a depender completamente de la gracia divina y a caminar con una humildad que no se finge, sino que se vive. Cada lágrima derramada en medio de la humillación tiene sentido. Cada palabra injusta, cada rechazo y cada puerta cerrada están trabajando en tu carácter. Aunque ahora no lo veas, cada momento difícil está preparando el escenario para tu exaltación. Dios no exalta por talento, exalta por corazón. Y un corazón que ha pasado por el fuego de la humillación es un corazón que sabe agradecer, servir y amar sin condiciones. La exaltación no llega para recompensar tu orgullo, sino para coronar tu obediencia. Cuando finalmente llegue el momento en que Dios te levante, no serás el mismo. Ya no buscarás reconocimiento, porque sabrás que la aprobación del cielo vale más que la del mundo. Ya no pelearás por el control, porque entenderás que quien te elevó fue Dios y solo Él puede sostenerte. La exaltación que proviene de lo alto no se construye sobre la ambición, sino sobre la fidelidad en la prueba. Y cuando llegue, no te glorificarás a ti mismo, sino que levantarás la mirada y dirás con humildad, ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquel valle. La humillación es el terreno donde germina la grandeza espiritual. No existe elevación sin antes haber conocido la caída.
Lo que hoy parece derrota será mañana testimonio. Lo que ahora duele, un día será motivo de gratitud. Porque cuando Dios te resta, lo hace para multiplicarte, y cuando te baja, lo hace para impulsarte hacia alturas que no podrías haber alcanzado con orgullo. Por eso, no temas el proceso. La humillación no es el final, es el comienzo de una exaltación que no vendrá del mundo, sino directamente del corazón de Dios. Capítulo 9. Cuando todo se derrumba, Dios está rediseñando tu camino. Hay temporadas en la vida en las que todo parece desmoronarse sin razón aparente. Los planes que habías construido con tanto esfuerzo se deshacen, las certezas que te daban estabilidad desaparecen y el suelo que creías firme se resquebraja bajo tus pies. En esos momentos, el corazón tiembla y la mente se llena de preguntas: ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué todo al mismo tiempo? Es difícil entender que cuando todo se derrumba, no siempre es una tragedia. A veces, es la forma que tiene Dios de decirte que tu estructura necesita ser rediseñada. No se trata de un castigo, sino de una intervención divina que busca enderezar lo que, aunque parecía correcto, estaba construido sobre cimientos inestables. Dios no destruye sin propósito. Cuando derrumba lo que habías edificado, es porque ve que esa construcción ya no puede sostener el plan que tiene preparado para ti. A veces, tu vida está edificada sobre el miedo disfrazado de prudencia o sobre el orgullo disfrazado de determinación. Él permite que todo se tambalee para que te detengas, mires con profundidad y te atrevas a construir de nuevo, esta vez sobre la fe, la humildad y la obediencia. Cada ruina lleva en su polvo la semilla de un nuevo comienzo. Pero para verlo, primero hay que aceptar el derrumbe. Resistirlo solo prolonga el sufrimiento. Cuando Dios rediseña tu camino, el proceso no siempre es suave ni lineal. Puede que sientas que pierdes el control, que tu vida se llena de pausas, que tus oraciones no tienen eco. En realidad, lo que está ocurriendo es que Él ha tomado los planos y está trazando algo distinto. Tú ves caos, pero Dios ve un nuevo orden en formación. Lo que te parece final, para Él es solo el inicio de algo más sólido. Lo que llamas pérdida, Él lo llama liberación. Lo que interpretas como confusión, en el cielo se traduce como alineación. Nada se destruye por accidente cuando estás en las manos de un creador que nunca improvisa. El derrumbe también tiene un propósito interno. No solo se desmoronan las circunstancias, también se quiebran las estructuras internas que te mantenían limitado. La confianza excesiva en tus propias fuerzas, la necesidad de control, la dependencia emocional, todo aquello que ocupaba el lugar que debía ocupar la fe empieza a deshacerse. Dios no puede levantar algo nuevo sobre un corazón lleno de autosuficiencia. Por eso, cuando el mundo se te viene abajo, en realidad lo que está cayendo es el falso sentido de seguridad que habías construido. Él te deja sin muros para enseñarte que no necesitas fortificaciones humanas cuando tienes la cobertura de su presencia. Hay momentos en los que el alma se resiste, intenta sostener los fragmentos, busca pegar los pedazos rotos de una estructura que ya no sirve. Pero el propósito de Dios no es reparar, sino renovar. No vino a reconstruir lo que estaba torcido, vino a levantar algo completamente diferente. La fe madura cuando aceptas que algunas cosas deben quedar en el pasado. Es doloroso, porque se rompen vínculos, sueños y planes que eran parte de tu identidad. Sin embargo, con el tiempo, comprendes que si algo se derrumbó, fue porque ya había cumplido su función. El amor divino también se expresa a través de los finales, porque sin ellos nunca experimentarías un nuevo principio. El proceso de rediseño requiere silencio y paciencia. No verás resultados inmediatos, y muchas veces tendrás la sensación de haber retrocedido. Pero lo que no ves es que, en el terreno invisible, Dios está colocando nuevas piezas, tejiendo nuevas conexiones y abriendo caminos que tus ojos aún no pueden percibir. Las demoras no son castigos, son tiempos de planificación celestial. Él está ajustando detalles que deben alinearse antes de manifestarse. Por eso, cuando sientas que todo está en ruinas, recuerda que el Creador no trabaja sobre lo intacto, sino sobre lo quebrado. La perfección divina se revela en medio de los restos, no en la superficie impecable.
A veces, lo más duro de ver caer no es lo material, sino lo emocional. La pérdida de relaciones, la traición de quienes amabas, la distancia de quienes pensabas que siempre estarían. En esos desmoronamientos, el alma grita. Pero el corazón que aprende a confiar entiende que cada persona que se aleja está cumpliendo una función en el plan de Dios. Él retira lo que podría detenerte o desviarte, incluso si en el momento no lo entiendes. Cada salida, cada separación, cada cierre, es un acto de misericordia que solo cobra sentido cuando el nuevo propósito se revela. Lo que hoy duele, mañana será una pieza clave en tu crecimiento. Y un día, sin que lo notes, las ruinas dejan de parecer ruinas. Empiezas a ver brotes de vida donde antes solo había polvo. La tristeza se transforma en comprensión, el miedo en confianza y la pérdida en sabiduría. Descubres que lo que Dios estaba haciendo no era destruirte, sino rediseñarte. Tu carácter se vuelve más firme, tu fe más profunda y tu visión más clara. Ya no necesitas sostener lo que un día cayó, porque lo nuevo que está levantando tiene raíces en lo eterno. Entiendes que el derrumbe fue el lenguaje que Dios usó para guiarte hacia una versión más auténtica de ti mismo. Cuando todo se derrumba, no mires las ruinas con desesperación, míralas como el terreno donde nacerá algo más grande. La mano de Dios no deja grietas sin propósito ni vacíos sin sentido. Él desmantela lo temporal para edificar lo duradero. Y aunque en el proceso parezca que te quedas sin nada, al final descubrirás que lo perdiste todo, excepto lo más importante, su presencia, su dirección y su amor. Esa es la base de toda nueva construcción. Porque quien ha pasado por el derrumbe y se ha levantado de la mano de Dios, ya no teme las caídas, porque sabe que cada vez que el mundo se desmorona, el cielo está redibujando el camino hacia algo mejor. Capítulo 10. Las puertas cerradas también son protección divina. Hay puertas que se cierran sin aviso, caminos que parecían seguros pero de pronto se vuelven inaccesibles. En esos momentos, el alma se llena de frustración y la mente se pregunta qué salió mal. Sin embargo, lo que parece rechazo a menudo es redirección. Las puertas cerradas no siempre significan fracaso, muchas veces son un acto de misericordia. Dios, en su amor y sabiduría, no solo abre oportunidades, también las bloquea cuando sabe que no es el momento o que aquello que anhelas podría desviarte del propósito. La madurez espiritual comienza cuando aprendes a agradecer no solo lo que llega, sino también lo que no sucede. Dios ve más allá de lo que tus ojos alcanzan. Mientras tú ves una oportunidad brillante, Él ve lo que se esconde detrás, un riesgo, una trampa, una distracción disfrazada de bendición. Lo que hoy interpretas como pérdida puede ser, en realidad, una protección. No todo lo que brilla viene de Dios, y no todo lo que se cierra es enemigo. Las puertas que se clausuran cumplen una función silenciosa, redirigirte hacia el camino correcto. Hay lugares donde tu alma no debe entrar todavía, y personas que no pueden acompañarte al siguiente nivel. Él, con su precisión divina, bloquea lo que podría alterar el plan que escribió para ti mucho antes de que comprendieras su profundidad. El ser humano, por naturaleza, se resiste al cierre. Cuando una puerta se cierra, intenta forzarla, empujarla, romperla. Nos cuesta entender que el control no nos pertenece, que hay destinos que no deben alcanzarse antes del tiempo asignado. Pero Dios no actúa bajo tu calendario, sino bajo el suyo. La paciencia se vuelve entonces una prueba de fe, porque te pide que confíes sin ver. Que entiendas que una puerta cerrada no es un muro, sino una pausa sagrada donde algo dentro de ti también está siendo alineado. No es solo que la oportunidad no estaba lista para ti, muchas veces, tú tampoco estabas preparado para ella. Las puertas cerradas también revelan intenciones. Cuando algo no se da, aflora lo que verdaderamente hay en tu corazón, si tu motivación era el orgullo, la necesidad de reconocimiento o el miedo al vacío. En esos momentos, el alma se ve a sí misma sin disfraces. Dios utiliza los no como espejos que reflejan tus motivaciones más profundas. Es ahí donde se aprende a soltar, a confiar y a aceptar que lo que no ocurrió no era una pérdida, sino una forma de protección. El alma que entiende esto deja de pelear con los cierres y empieza a verlos como parte del lenguaje divino.
Hay puertas que se cierran porque detrás de ellas no hay crecimiento, solo repetición. Otras se cierran porque la bendición que buscas te haría olvidar quién eres. Algunas simplemente deben mantenerse cerradas porque detrás hay caminos que aparentan paz, pero terminan en confusión. Dios no bloquea para privarte, sino para preservarte. Él sabe lo que tu corazón aún no podría soportar. Si lo obtuvieras todo en el momento que lo pides, quizá perderías lo más importante, la conexión con su voluntad. Por eso, a veces, te frena no para negarte, sino para cuidarte de ti mismo. La verdadera fe se demuestra en esos momentos de cierre. Cuando todo parece decirte no, pero aún así decides mantener la calma, estás declarando que confías en un plan superior. No hay prueba más grande que seguir creyendo cuando las puertas no se abren. Es fácil tener fe cuando todo fluye, pero es en los obstáculos donde se demuestra la profundidad de la confianza. Dios observa tu actitud más que tus palabras. Si eres capaz de agradecer incluso cuando no entiendes, estás avanzando hacia una madurez que pocos alcanzan. Porque quien aprende a ver el bien detrás del aparente mal, ya ha comprendido el lenguaje del cielo. Con el tiempo, las puertas cerradas cobran sentido. Lo que hoy duele, mañana se revela como un acto de amor. Un día mirarás atrás y te darás cuenta de que si aquella puerta se hubiera abierto, habrías terminado en un lugar equivocado, rodeado de lo que parecía correcto pero no lo era. Verás cómo cada negación trazó un camino que te llevó exactamente a donde debías estar. Lo que ahora interpretas como pérdida será motivo de gratitud, porque entenderás que Dios no te estaba castigando, sino protegiendo. Y lo más asombroso es que mientras una puerta se cerraba, otra se preparaba en silencio, esperando el momento perfecto para abrirse sin esfuerzo. Las puertas que se cierran también enseñan obediencia. Cuando aprendes a no forzar lo que no fluye, estás reconociendo que el control le pertenece a Dios. La fe se expresa en la capacidad de esperar sin ansiedad, en la serenidad de aceptar que el no de hoy puede ser el sí de mañana bajo una nueva forma. Y cuando llegue esa nueva puerta, te darás cuenta de que no tuviste que empujarla, se abrió sola, en el momento exacto y con la claridad de saber que era la correcta. Las puertas que Dios abre no requieren lucha, solo preparación y discernimiento. Cuando comprendes esto, dejas de lamentarte por lo que no fue y comienzas a confiar en lo que será. Aprendes a caminar sin miedo a perder oportunidades, porque entiendes que lo que es para ti no puede escaparse. Las puertas cerradas se convierten entonces en símbolos de sabiduría divina, recordatorios de que el amor de Dios no solo se manifiesta al darte, sino también al negarte. Todo cierre lleva implícita una promesa, todo no encierra una protección. Y cuando llega el día en que una puerta se abre sin esfuerzo, sabrás que las que se cerraron antes no fueron obstáculos, sino guardianas del destino que, desde el principio, estaba reservado solo para ti. Capítulo 11. Dios te enseña a escuchar antes de actuar. En un mundo que premia la rapidez y el impulso, aprender a escuchar se ha convertido en un acto de resistencia espiritual. La mayoría de las personas viven reaccionando, corriendo detrás de los ruidos de la vida, tomando decisiones basadas en emociones momentáneas o presiones externas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos invita a detenernos antes de avanzar, a guardar silencio antes de responder, a escuchar antes de actuar. No se trata solo de oír con los oídos, sino de percibir con el alma. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios en medio del ruido, descubres que muchas de las batallas que enfrentabas no necesitaban fuerza, sino discernimiento. Dios no habla en la prisa, su lenguaje es el silencio. No porque se niegue a comunicarse, sino porque su voz requiere quietud interior. Quien vive acelerado no puede distinguir la diferencia entre su voz interna, las opiniones ajenas y la voz divina. Por eso, muchas veces, la vida te obliga a parar. Cuando todo parece congelarse, cuando nada avanza y la impaciencia crece, no es abandono, es entrenamiento. Dios está afinando tu oído espiritual para que no confundas emoción con dirección. La fe madura no actúa por impulso, sino por instrucción. Y esas instrucciones solo se revelan a quienes han aprendido el arte de escuchar con humildad. Aprender a escuchar es una de las pruebas más difíciles del alma, porque implica renunciar al control.
Escuchar a Dios significa aceptar que no siempre dirá lo que quieres oír, ni confirmará tus deseos más inmediatos. A veces su respuesta es esperar, otras es soltar, y en ocasiones, guardar silencio también es una respuesta. Pero el ego humano busca acción, quiere resultados, no paciencia. Por eso, el entrenamiento espiritual consiste en callar la necesidad de tener razón y abrir el corazón para recibir dirección. Cada silencio que Dios permite es una oportunidad para agudizar tu sensibilidad y reconocer su voz entre las miles que compiten por tu atención. El que no aprende a escuchar, repite errores. ¿Cuántas veces has avanzado creyendo que estabas haciendo lo correcto, solo para descubrir después que actuaste fuera de tiempo? Dios no castiga esas decisiones, pero las usa como lecciones. Él te deja experimentar las consecuencias de tus prisas para que comprendas la importancia de su guía. La obediencia no se trata solo de hacer lo que Él dice, sino de hacerlo cuando Él lo indica. La sincronía con lo divino requiere silencio previo, discernimiento en medio de la duda y calma después de la instrucción. Escuchar no es un acto pasivo, es una preparación activa para obedecer con sabiduría. Hay momentos en los que Dios te habla de formas inesperadas. No siempre es una voz audible o un mensaje claro, a veces te habla a través de circunstancias, de personas, de una paz interior que aparece justo cuando tomas la decisión correcta. Otras veces, su silencio es más elocuente que 1000 palabras. El alma sensible aprende a interpretar los tiempos, a reconocer las señales sutiles que acompañan su presencia. Escuchar también es observar el camino, los resultados, las sensaciones que acompañan tus pasos. Si lo que haces te roba la paz, no viene de Él. Si te da claridad y serenidad, aunque haya incertidumbre, estás caminando bajo su dirección. Dios te enseña a escuchar porque quiere evitarte cargas innecesarias. Si escuchas primero, actuarás con sabiduría. La mayoría de los errores nacen de la impulsividad, de la necesidad de tener todo resuelto de inmediato. Pero cuando dejas que la voz divina guíe tus pasos, te das cuenta de que no es necesario correr, solo avanzar con propósito. Cada decisión tomada en calma tiene más poder que 100 acciones impulsivas. La fe no se demuestra en el ruido de la actividad, sino en la serenidad de quien espera la instrucción antes de moverse. Escuchar no retrasa el proceso, lo acelera de forma invisible, porque te evita los desvíos que nacen del ego. Hay días en los que querrás actuar por desesperación. La incertidumbre se volverá pesada y sentirás que el silencio de Dios es una negación. Pero en esos instantes, la verdadera escucha se profundiza. Es fácil oír cuando todo fluye, lo difícil es seguir atento cuando no hay señal. Ese silencio prolongado es la herramienta con la que Dios prueba tu confianza. No te ignora, te moldea. Te enseña a depender de su voz más que de tus impulsos, a mantenerte firme sin moverte hasta que te dé la palabra. El alma que aprende a escuchar desarrolla una sensibilidad que el ruido del mundo nunca podrá ofrecer. Y llega un momento en que, después de tanto entrenamiento, su voz se vuelve clara, no porque hable más fuerte, sino porque tu interior se aquieta. Entiendes que la guía divina no siempre viene como respuesta inmediata, sino como una dirección constante que te acompaña sin necesidad de explicaciones. Aprendes que escuchar es también confiar en lo que ya sabes que es correcto, aunque no tengas todas las piezas del mapa. Cuando actúas desde esa paz, todo se ordena. La voz de Dios deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que reconoces. Escuchar antes de actuar es un acto de amor y respeto hacia el plan que Dios tiene para ti. Es reconocer que tu comprensión es limitada y que la sabiduría divina ve lo que tus ojos aún no pueden ver. Cada vez que decides detenerte y oír, estás diciendo, confío en ti más que en mí. Propio entendimiento. Y esa humildad abre puertas que el esfuerzo humano nunca podría abrir. Porque los pasos que se dan bajo la dirección de Dios no necesitan apresurarse, avanzan al ritmo perfecto de su voluntad, y en ese ritmo no hay errores, solo propósito cumplido. Capítulo 12. La fe refinada, cuando Dios prueba tu constancia. Hay un tipo de fe que se enciende con facilidad, que nace del entusiasmo inicial, del fervor de los comienzos, de las promesas recién escuchadas. Pero existe otra fe más profunda, más silenciosa, más firme, que no depende de emociones ni de señales visibles.
Es la fe que ha pasado por el fuego, la que ha sido probada en la demora, en la ausencia de respuestas, en la aparente contradicción de los hechos. Esa es la fe refinada, la que no se apoya en lo que siente, sino en lo que sabe del carácter de Dios. Y para que una fe así exista, debe ser sometida a la prueba de la constancia, al proceso en el que lo invisible se vuelve más real que lo tangible. Dios no prueba la fe para medirla, sino para purificarla. En cada proceso donde las circunstancias contradicen lo que crees, tu alma tiene la oportunidad de decidir entre rendirse o permanecer. Las pruebas de fe no son castigos, son filtros. Separan la creencia superficial de la convicción verdadera. Al principio puede doler, porque la fe sin experiencia busca siempre certezas inmediatas, pero el espíritu maduro aprende que no hay gloria sin persistencia. La fe refinada se forja en los días en que el cielo parece mudo, en las noches donde el corazón clama sin respuesta y, aún así, decide no renunciar. Cuando Dios prueba tu constancia, no está interesado en que demuestres fuerza, sino fidelidad. Él sabe que eres débil, que sientes cansancio y miedo, pero observa si eres capaz de mantener la mirada en su promesa cuando todo parece derrumbarse. Cada demora prolongada tiene una intención. Dios no se complace en la espera, pero la usa para enseñar lo que ninguna enseñanza teórica puede transmitir. En la paciencia se revela la madurez del alma. Quien persevera, no porque entiende, sino porque confía, está alcanzando una dimensión de fe que el mundo no comprende. A veces la prueba se presenta de manera repetitiva. Sientes que enfrentas el mismo obstáculo una y otra vez, como si el ciclo no terminara nunca. Pero esa repetición no es un error, es un refinamiento. Dios repite las lecciones que aún no has aprendido por completo. La fe no madura con experiencias rápidas, sino con constancia en medio de los procesos prolongados. Cada vuelta en el mismo terreno te enseña algo nuevo, aunque parezca lo mismo. Lo que cambia no es el escenario, sino tu interior. Lo que antes te desesperaba, ahora te forma. Lo que antes te hacía dudar, ahora te enseña a descansar. El alma impaciente busca escapar del fuego antes de tiempo, pero si lo hace, pierde el oro que el fuego debía revelar. El proceso no se trata de soportar por soportar, sino de transformar tu manera de creer. Cuando pasas por el fuego de la prueba, partes de ti se queman, el orgullo, la dependencia, la duda. Lo que sobrevive al calor no es una fe más grande, sino más pura. Ya no confías porque ves resultados, confías porque conoces al Dios que nunca falla. Esa es la esencia del refinamiento, dejar de apoyarte en lo externo y aprender a vivir desde una certeza interna que nada puede alterar. En medio del fuego, hay momentos en los que la fe parece desvanecerse. La mente se llena de preguntas, el corazón se agota y el silencio se vuelve pesado. Pero aunque no lo sientas, la fe sigue ahí, escondida en la decisión de no rendirte. Cada oración pronunciada entre lágrimas, cada paso dado sin fuerza, cada sigo creyendo dicho con voz temblorosa, está escribiendo una historia espiritual más profunda que cualquier milagro visible. Dios ve la fidelidad en lo invisible, y esa fidelidad se convierte en testimonio cuando todo pasa. La fe refinada no se mide por lo que recibe, sino por lo que resiste. También es necesario comprender que la fe refinada transforma tu relación con el tiempo. Dejas de exigir y comienzas a esperar con serenidad. Entiendes que el retraso no es olvido, sino propósito. Dios no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo para recibir sin perder la humildad. Lo que antes era impaciencia se convierte en gratitud, porque ahora sabes que cada demora trajo una lección. La fe refinada deja de preguntar cuándo y empieza a decir gracias. En esa gratitud, el alma se libera del peso de la expectativa y descansa en la paz de quien confía plenamente. Llega un punto en que, sin darte cuenta, la prueba termina. No hay anuncio ni sonido celestial, solo un cambio interior. Lo que antes te inquietaba ya no te sacude. Lo que antes te asustaba ya no te domina. Has pasado por el fuego y no te has consumido, solo te has transformado. Esa fe que ahora vive en ti no depende del resultado, sino del vínculo con Dios. Ya no lo buscas solo por lo que puede darte, sino por quién es. Esa es la victoria más alta,
creer no porque entiendes, sino porque amas. El proceso de la fe refinada deja huellas que no se borran. Aprendes a moverte en paz en medio del caos, a confiar en la calma del silencio, a ver la luz incluso en la noche más oscura. Descubres que el fuego que temías fue el mismo que te liberó. Y entonces, con una serenidad nueva, puedes mirar al cielo y reconocer que todo valió la pena. Porque lo que Dios buscaba no era probarte para quebrarte, sino refinarte para fortalecerte. Al final, comprendes que la fe verdadera no nace en la abundancia ni en la facilidad, sino en el fuego que purifica, en la espera que transforma y en la constancia que mantiene vivo el amor por un Dios que, aunque no siempre responde rápido, nunca deja de cumplir lo que promete. Capítulo 13. El despertar del propósito, cuando empiezas a ver claramente. Hay un instante en el camino espiritual en el que las piezas comienzan a encajar. No sucede de golpe ni con estruendo, llega como una luz suave que se filtra entre las grietas de una larga noche. Después de tanto silencio, pruebas y esperas, algo dentro de ti se aclara. Lo que antes te confundía empieza a tener sentido. Lo que parecía pérdida ahora se revela como preparación. Ese es el momento en que el alma despierta a su propósito, cuando comprendes que todo lo que viviste tenía una razón más grande que tu dolor. No fue casualidad, ni error, ni castigo. Fue el diseño divino obrando con una precisión que solo se aprecia cuando miras hacia atrás con el corazón en paz. Despertar al propósito no significa que de repente todo sea fácil. Al contrario, implica asumir con conciencia lo que fuiste llamado a hacer. Dios no revela tu propósito para halagarte, sino para responsabilizarte. La claridad que llega después del proceso no es un premio, sino una asignación. Por eso, el despertar no es solo entendimiento, es compromiso. Te das cuenta de que cada lágrima que derramaste tenía una función, que cada persona que pasó por tu vida fue una herramienta y que cada puerta que se cerró te empujó exactamente hacia donde debías estar. Nada fue en vano, ni siquiera aquello que quisieras olvidar. En este punto, el alma se vuelve más sensible a la voz de Dios. Empiezas a ver señales que antes ignorabas, a escuchar intuiciones que antes descartabas, a sentir una conexión profunda entre tus dones, tus heridas y tu misión. Todo se alinea, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la manera de mirarlo. Ya no ves desde la carencia, sino desde la comprensión. Ya no preguntas por qué, sino para qué. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El pasado deja de ser una carga y se transforma en un mapa. Lo que antes te rompía, ahora te revela. El propósito no siempre se manifiesta como una vocación visible o un camino definido. A veces es una manera de vivir, un tono del alma, una forma de amar. Puede expresarse en tus palabras, en tu silencio, en tu manera de sostener a los demás sin buscar reconocimiento. El propósito es el hilo invisible que une lo que haces con lo que eres. Cuando despiertas a él, ya no buscas competir, solo contribuir. Dejas de mirar hacia afuera para compararte y comienzas a mirar hacia adentro para servir. El propósito no se encuentra, se recuerda. Siempre estuvo allí, esperando a que tus experiencias te hicieran lo suficientemente maduro para reconocerlo. Despertar también significa aceptar que no todos comprenderán tu proceso. Cuando empiezas a ver con claridad, algunos te verán diferente, otros se alejarán porque ya no hablas el mismo idioma. La luz incomoda a quienes aún viven en la niebla. Pero no estás llamado a convencer a nadie, sino a permanecer fiel a lo que sabes que es real. Dios no revela tu propósito para que los demás lo aprueben, sino para que tú lo vivas. Y vivirlo implica obedecer incluso cuando no haya aplausos, avanzar aunque no haya comprensión, perseverar aunque camine solo. El despertar espiritual no trae únicamente respuestas, también te muestra nuevas responsabilidades. La claridad conlleva discernimiento y el discernimiento te pide coherencia. Ya no puedes vivir desde la inconsciencia, porque ahora sabes. Ya no puedes callar cuando tu alma pide hablar, ni esconderte cuando tu espíritu pide manifestarse. El propósito exige valentía, porque te lleva a actuar desde la verdad, incluso cuando esa verdad te deja expuesto. Pero con cada paso en esa dirección, algo dentro de ti se fortalece.
La fe se convierte en visión y la visión se convierte en destino. Dios despierta tu propósito cuando sabe que estás listo para sostenerlo. No antes. Y esa preparación suele llegar envuelta en dolor, porque el dolor derrumba las falsas identidades. Lo que queda después es lo esencial, lo que puede resistir el peso de la misión. Por eso, cuando llega la claridad, también llega la gratitud. Miras tu historia con ternura y entiendes que cada golpe tenía un propósito oculto. No eras víctima, eras obra en proceso. Y ahora que ves con otros ojos, puedes honrar lo vivido sin resentimiento, porque reconoces que el mismo fuego que te consumió fue el que purificó tu llamado. El alma despierta no para dominar, sino para servir. Cuando descubres para qué estás en este mundo, dejas de buscar el sentido en la aprobación externa. Tu motivación ya no nace del miedo, sino del amor. El propósito se convierte en una brújula interior que te guía incluso cuando todo alrededor parece incierto. Ya no necesitas garantías, porque tu dirección está anclada en la confianza. No es un camino libre de obstáculos, pero cada paso tiene sentido. Incluso las pausas se vuelven sagradas. Vivir con propósito no es correr hacia una meta, es caminar en armonía con la voz que te llamó desde el principio. Llega un día en que, sin darte cuenta, el propósito deja de ser una búsqueda y se vuelve una forma natural de existir. No necesitas esforzarte por demostrarlo ni planear cómo cumplirlo. Simplemente fluye, porque tu vida se ha convertido en un reflejo de la voluntad divina. Cada palabra, cada gesto, cada silencio se vuelve semilla. Y mientras avanzas, descubres que el propósito no era un destino, sino un despertar continuo, una expansión del alma que aprende, una y otra vez, a ver más allá de lo visible, a confiar en lo invisible y a vivir desde la certeza de que todo lo que eres y has vivido fue diseñado con amor para guiarte hacia ese momento de comprensión plena donde puedes decir, con humildad y paz, ahora entiendo para qué fui creado. Capítulo 14. El tiempo perfecto de Dios. Todo tiene su momento. Hay algo profundamente sabio en la manera en que Dios organiza los tiempos. Mientras los seres humanos se desesperan por alcanzar metas, por ver resultados inmediatos, Él opera con una calma que desconcierta. Todo en el universo tiene su momento exacto, las estaciones no se adelantan, las mareas no se equivocan, el sol y la luna nunca intercambian su turno. Así también, cada proceso espiritual sigue un ritmo que no depende del deseo, sino del propósito. El tiempo de Dios no obedece a la prisa, obedece a la preparación. Lo que hoy no ocurre no es porque haya sido olvidado, sino porque el cielo aún está ajustando detalles que tú no puedes ver. La impaciencia es una tentación constante. Queremos respuestas rápidas, resultados visibles, caminos claros. Pero si todo llegara en el instante en que lo pedimos, nuestras manos no podrían sostenerlo. Dios no te niega lo que pides, te lo madura. Cada demora es una bendición encubierta, un espacio donde el alma crece y se fortalece. Lo que se recibe sin proceso se desperdicia con facilidad. Por eso, los tiempos divinos a menudo se sienten lentos, pero son exactos. Nada llega antes ni después, llega cuando el corazón ha sido moldeado lo suficiente para recibir sin corromper lo recibido. A veces confundimos el silencio con inactividad, pero en el reino espiritual el silencio es movimiento invisible. Mientras tú esperas, Dios ordena, acomoda, limpia y prepara. La espera no es ausencia, es sincronización. Si supieras cuántas cosas deben alinearse para que una sola promesa se cumpla, no reclamarías demora, sino que agradecerías la perfección del proceso. Dios trabaja más allá de tu línea de tiempo. Su reloj no mide minutos, mide madurez. Lo que tú ves como tardanza, Él lo ve como protección. Cada segundo de espera tiene el propósito de mantenerte en el lugar correcto hasta que el momento exacto llegue. El alma que aprende a confiar en el tiempo perfecto de Dios deja de exigir y comienza a observar. Aprende a reconocer los ritmos del espíritu, a sentir cuándo avanzar y cuándo permanecer quieto. No se desespera si no ve resultados, porque sabe que la preparación interior es parte de la promesa. En ese entendimiento, la fe se transforma en paz. Dejas de correr detrás de los resultados y comienzas a caminar al compás de la gracia.
Entiendes que tu tiempo no es el de Dios y que su aparente tardanza nunca es descuido. Es el intervalo donde tu carácter se refina, tu visión se aclara y tu propósito se afirma. Hay cosas que solo el tiempo puede revelar. A veces crees estar listo para algo, pero solo el paso de los días demuestra si tus raíces son profundas o superficiales. Dios no entrega cosas que destruyan tu alma, por eso, antes de abrir una puerta, se asegura de que puedas atravesarla con humildad. Lo que hoy te desespera por obtener, mañana podría volverse una carga si no lo recibes preparado. Por eso, las demoras divinas son actos de misericordia. El alma impaciente llama pérdida a lo que en realidad es protección. Dios no retiene, reserva. No demora, depura. Hay momentos en los que parece que todos avanzan menos tú. Miras alrededor y ves cómo otros logran lo que tú esperas. Pero el tiempo de los demás no define el tuyo. Cada alma tiene un calendario propio. Dios no repite procesos porque no repite propósitos. El hecho de que aún no haya sucedido en tu vida no significa que nunca sucederá, significa que la obra que Él está realizando contigo es distinta, más detallada, más específica. Mientras comparas, te distraes del propósito. Por eso, la paciencia espiritual requiere confianza total, no en el cuándo, sino en el quién. Cuando sabes quién sostiene tu tiempo, ya no temes a los retrasos. El tiempo perfecto de Dios también enseña desapego. Te enseña a dejar de insistir en lo que no fluye, a soltar lo que ya cumplió su función y a no retener lo que debe irse. Hay puertas que se cierran por temporadas, no por negación, sino para permitirte crecer antes de volver a abrirlas. Cuando lo entiendes, ya no peleas contra la pausa, la usas para fortalecerte. El tiempo se convierte entonces en aliado, no en enemigo. Aprendes a moverte en sincronía con lo divino y en ese fluir desaparece la ansiedad. La prisa deja paso a la certeza de que nada se pierde cuando caminas al ritmo de Dios. El alma madura reconoce las señales del tiempo. Sabe cuándo es momento de sembrar, cuándo es tiempo de esperar y cuando finalmente llega la hora de cosechar. Quien vive atento a esa sabiduría deja de tropezar con su impaciencia. No adelanta procesos ni se aferra al pasado. Simplemente permanece sensible a la voz que guía. Y cuando el momento llega, no necesita empujar la puerta, ésta se abre sola. Porque las puertas que Dios abre en su tiempo no requieren esfuerzo, solo disposición. La bendición llega sin peso, sin lucha, sin duda. Y entonces, cuando finalmente se cumple aquello que esperabas, entiendes por qué tenía que ser así, porque no pudo ocurrir antes ni de otra manera. Miras hacia atrás y ves cómo cada demora tenía una función, como cada pausa fue una pieza del rompecabezas que hoy se completa. Agradeces el tiempo que te parecía perdido, porque descubres que era el taller donde Dios te preparaba. La perfección de su tiempo no solo se ve en el resultado, sino en el cambio interior que produce mientras esperas. Lo que llega en el momento exacto no solo transforma tu vida, transforma también tu percepción. Ya no miras el tiempo con impaciencia, sino con reverencia. Porque comprendes, al fin, que en el reloj de Dios todo sucede a su debido tiempo, y que cada segundo que parecía vacío era, en realidad, la cuenta regresiva hacia una bendición que ya tenía tu nombre desde el principio. Capítulo 15. La manifestación, cuando Dios cumple lo que prometió. Llega un momento en el camino espiritual en el que las piezas encajan y el alma entiende que todo lo vivido tenía sentido. No hay anuncio, ni estruendo, ni aviso previo. De pronto, lo que parecía distante comienza a tomar forma, lo que creías perdido resurge con una nueva luz, y lo que esperabas en lágrimas llega en el silencio de un amanecer cualquiera. Así es como Dios cumple sus promesas, no en el ruido ni en la urgencia, sino en la quietud donde la fe ha madurado lo suficiente para sostener la bendición. La manifestación no es magia ni coincidencia, es la consecuencia natural de un proceso donde la paciencia, la confianza y la fidelidad dieron fruto. Cuando la promesa se cumple, no es solo un acontecimiento externo, es un despertar interior. Descubres que el verdadero milagro no fue recibir lo que pedías, sino convertirte en la persona capaz de recibirlo. Todo lo que atravesaste, cada demora, cada pérdida,
cada noche de oración sin respuesta fue parte del molde que formó en ti la capacidad de valorar, cuidar y mantener lo que llega. Dios no entrega algo sin antes formar al receptor. Por eso, la manifestación no llega cuando la deseas, sino cuando estás preparado para sostenerla con gratitud y sabiduría. Hay algo sagrado en el instante en que lo invisible se vuelve visible. Es un suspiro del alma que reconoce que la espera valió la pena. Lo que parecía tardar era, en realidad, perfección en proceso. Dios no se apresura porque su propósito no depende de tu calendario, sino de tu crecimiento. Y cuando la bendición llega, no lo hace a medias. Llega completa, limpia de duda, cargada de sentido. En ese momento entiendes que nada fue al azar, que cada obstáculo tuvo una función y que incluso los desvíos eran parte del camino correcto. Lo que parecía caos era la preparación de una armonía que solo ahora puedes ver. Sin embargo, la manifestación también exige humildad. No se trata de atribuirte el mérito, sino de reconocer que sin la guía divina nada habría ocurrido. Las promesas cumplidas no son trofeos, son testimonios. No están destinadas a inflar el ego, sino a revelar la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor constante. La manifestación llega no porque hayas hecho todo bien, sino porque Él nunca dejó de obrar incluso cuando tú dudabas. En ese reconocimiento, el alma se inclina, agradecida, consciente de que todo fue gracia y no mérito. Hay bendiciones que llegan con suavidad, casi imperceptibles, y otras que irrumpen con la fuerza de un milagro. Algunas se manifiestan en circunstancias externas, pero las más profundas se manifiestan dentro de ti. Porque lo que Dios cumple no siempre tiene forma material, a veces se trata de una paz que antes no existía, de una fuerza nueva en medio de las pruebas, de un amor que aprendiste a dar sin miedo. Las promesas de Dios no son solo respuestas, son transformaciones. Cuando lo que pedías deja de ser una necesidad y se convierte en fruto de gratitud, sabes que has alcanzado la verdadera manifestación. Aún así, cuando lo prometido llega, el viaje no termina. La bendición trae consigo una nueva responsabilidad, mantener el corazón alineado, no olvidar el proceso que te trajo hasta aquí. Es fácil disfrutar el cumplimiento y olvidar la espera. Pero el propósito de Dios no es darte algo y dejarte, sino seguir formando tu carácter a través de lo recibido. La manifestación no es el final del camino, es el inicio de una etapa más profunda, donde tu vida se convierte en testimonio. Has recibido para compartir, has sido bendecido para servir. Cada promesa cumplida lleva una misión oculta, transformar en bendición lo que antes fue lucha. No todas las manifestaciones son visibles al mundo. A veces, solo tú sabes cuántas batallas internas libraste para llegar hasta aquí. La victoria más grande no es la que se celebra en público, sino la que el alma reconoce en silencio, haber creído sin ver, haber amado sin garantías, haber persistido cuando todo parecía perdido. Esa victoria tiene un brillo distinto, uno que no se apaga con el tiempo. Es el reflejo de una fe que fue purificada, de una confianza que sobrevivió a la tormenta. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que la manifestación no era una recompensa, sino la confirmación de que siempre estuviste sostenido. Dios cumple lo que promete, pero lo hace a su manera. No hay promesa que quede inconclusa, solo hay procesos que aún no han llegado a su desenlace. Si algo sigue en espera, no significa olvido, sino preparación. Él nunca promete en vano. Si te habló, cumplirá. Y cuando lo haga, lo sabrás sin necesidad de señales, porque todo en tu interior resonará con esa certeza que solo da el Espíritu. La manifestación de Dios no se explica, se experimenta. Y cuando la experimentas, el alma se rinde en gratitud, consciente de que todo lo que parecía imposible fue solo una oportunidad para ver su poder manifestado de una forma más profunda y personal. Al final, la verdadera manifestación no ocurre afuera, sino dentro de ti. Es el momento en que reconoces que Dios siempre estuvo cumpliendo su promesa, incluso antes de verla. Estuvo obrando en el silencio, en la espera, en cada paso de tu historia. Lo que hoy llamas manifestación es la culminación de un diálogo que comenzó mucho antes, cuando decidiste confiar. Y ahora, al mirar atrás,
comprendes que su palabra nunca falló. Todo lo que fuiste, todo lo que perdiste, todo lo que esperaste, te condujo hasta aquí. Y desde esa conciencia, puedes descansar, porque entiendes que si Él cumplió lo prometido una vez, lo seguirá haciendo. Cada promesa tiene su tiempo, cada proceso tiene su fin, y cada alma que persevera termina viendo la fidelidad de Dios reflejada en su propia vida, transformada por la certeza de que el amor divino nunca llega tarde, sino justo cuando el corazón está listo para recibirlo con plenitud. El proceso te moldea, la fe te eleva, y Dios te corona. Hay algo sagrado en llegar hasta aquí. No porque el camino haya sido fácil, sino precisamente porque no lo fue. Has caminado por el silencio, has pasado por pausas que no entendías, has sentido el peso del despojo, has cargado la soledad, has resistido pruebas que parecían más grandes que tú. Has mirado puertas cerrarse en tu cara, has sentido como todo se derrumbaba y aún así seguiste creyendo. Eso no es casualidad. Eso es formación espiritual. Eso es evidencia de que Dios no estaba destruyéndote, sino moldeándote para algo que todavía está en manifestación. Lo que has vivido no fue una secuencia de momentos rotos. Fue un proceso perfectamente tejido para despertar en ti lo eterno. La verdad es que nadie llega a la plenitud sin antes haber sido trabajado por dentro. Antes de elevarte, Dios te limpia. Antes de enviarte, te separa. Antes de exponerte, te forma. Antes de confiarte más, te prueba en lo pequeño. Antes de darte honra, permite que toques el suelo. Y aunque desde el punto humano esto parece injusto, desde lo espiritual es protección. Lo fácil infla, lo profundo transforma. Dios no quiere que simplemente tengas bendición, quiere que seas capaz de sostenerla, honrarla y multiplicarla sin perderte a ti mismo en el proceso. Por eso la preparación duele. El dolor fue parte del tallado, no parte de tu identidad. A lo largo de este proceso aprendiste que el silencio de Dios nunca significó ausencia. Descubriste que las pausas no eran castigo, sino alineación. Comprendiste que cuando todo se desmoronó, el cielo estaba rediseñando tu historia. Entendiste que el rechazo también era protección, que la soledad no era abandono, que la humillación era antesala de tu elevación y que la espera era un acto de amor. Poco a poco, tu mirada cambió. Dejaste de preguntar por qué me pasa esto y empezaste a decir para qué me está formando esto. Ese cambio interno es una marca de madurez espiritual. Es señal de que ya no caminas solo desde la emoción, sino desde revelación. También viste que la fe verdadera no es una idea linda ni una frase alentadora. La fe real es una postura. Es permanecer cuando no entiendes. Es obedecer sin garantía. Es amar a Dios incluso cuando no te gustó el camino. Es seguir levantándote sin tener la menor idea de cuándo llegará el cumplimiento, pero con la certeza de que llegará. La fe que viviste dejó de ser inmadura, dejó de ser exigente, dejó de ser impulsada por urgencia emocional. Se volvió constante, silenciosa, firme. Y esa fe refinada es más valiosa que cualquier bendición visible, porque todo lo visible puede cambiar, pero lo que Dios formó en tu interior permanece. Llegar aquí también significa que entendiste algo esencial, no eres víctima del proceso, eres fruto del proceso. Ya no cargas tus cicatrices como vergüenza, sino como testimonio. Cada herida cerrada es evidencia de sanidad. Cada pérdida entendida es evidencia de propósito. Cada silencio superado es evidencia de comunión. Lo que te rompió ya no te define. Lo que perdiste ya no es tu identidad. Lo que esperaste ya no es vacío, es semilla. Eres más sólido hoy que antes de la tormenta. Más consciente. Más sensible a la voz de Dios. Menos distraído por lo superficial. Más alineado con lo eterno. Eso es madurez espiritual. Eso es crecimiento real. Y ahora viene otra verdad que el ego no quiere escuchar, pero el espíritu reconoce con paz: esto no termina aquí. El proceso no acaba, cambia de etapa. Lo que aprendiste en el desierto tendrás que practicarlo en la tierra de promesa. Serás probado con la abundancia igual que fuiste probado con la escasez. Serás probado con honra igual que fuiste probado con rechazo.
Es fácil depender de Dios cuando no tienes nada, el verdadero reto es seguir dependiendo de Él cuando por fin llega lo que pedías. Por eso necesitas recordar siempre de dónde vienes, qué te sostuvo y quién te sostuvo. Esta memoria espiritual es lo que te mantiene humilde cuando la manifestación se haga visible. También entendiste que el propósito no es brillo personal, es servicio. Dios no invierte tanto en ti para que vivas centrado únicamente en ti. Todo lo que te fue revelado tiene destino. Tu proceso no fue solo para fortalecerte, sino para que seas instrumento. Alguien allá afuera está viviendo ahora lo que tú ya atravesaste. Alguien está en el silencio que tú conoces. Alguien está en la pausa que casi te quebró. Alguien está preguntando si todavía vale la pena creer. Ese alguien necesitará escuchar de tu boca que sí, que se puede sostener la fe en medio de la oscuridad, que no estás solo, que esa etapa no es el final, que hay una intención santa detrás de lo que ahora parece caos. Tu voz tiene peso porque no hablas teoría. Hablas desde cicatriz cerrada, no desde herida abierta. Esa es autoridad espiritual. Y aquí hay una promesa silenciosa que se planta en tu corazón como cimiento final: Dios termina lo que empieza. Él no forma para luego abandonar. No limpia para luego desechar. No alinea para luego ignorar. Todo lo que permitió en tu vida tiene continuidad. Aunque a veces vuelvas a sentirte en pausa, aunque vuelvan momentos de silencio, aunque haya días en los que no percibas avance, recuerda lo que ya viviste. Recuerda las puertas que se abrieron cuando pensabas que no había salida. Recuerda la paz que apareció cuando ya no te quedaban fuerzas. Recuerda esa calma profunda que llegó sin explicación lógica. Eso era Dios. Eso sigue siendo Dios. Eso será Dios. Entonces levanta la cabeza con serenidad, no con soberbia. No digas lo logré, di fui sostenido. No digas fui suficiente, di fui moldeado. No digas nunca dudé, di aún dudando, Él me sostuvo. Habla verdad, porque la verdad honra lo que realmente ocurrió, la gracia te guardó cuando el suelo temblaba. Y entiende esto con el corazón entero: la paciencia que te forjó es la misma que te abrirá el futuro. La fe que te sostuvo es la misma que te permitirá avanzar. El quebranto que sobreviviste es la misma puerta por la cual otros serán sanados a través de ti. Has sido moldeado. Has sido afinado. Has sido apartado. Has sido probado. Has sido preparado. Y nada de eso se pierde. Ahora caminas distinto. Ya no caminas desde el miedo de caer, caminas desde la certeza de que, incluso si caes, no caerás solo. Ese es el sello final del proceso: no invencibilidad humana, sino dependencia sagrada. Ahí está tu corona. No en el aplauso, no en el reconocimiento, no en el resultado visible, sino en la transformación interna que ya nadie puede quitarte. Porque lo que Dios forma en lo secreto, nadie puede deshacerlo. Y eso, exactamente eso, es tu victoria.